Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Santo. Gracias, bendito. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Poderoso es tu nombre, Señor. Y glorioso, perdón. ¿Lo quita? Vale. Me pasas unas uñas para la guitarra. Ya están arriba el peinador. Se me perdió esta. La parte de aquel lado. ¿Aquí está? Ok. Sí, Señor, te damos gracias. Te alabamos, Padre. Te bendecimos y te exaltamos. Aleluya. 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 Santo y todopoderoso y todo glorioso y todo majestuoso es tu nombre, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, Señor. Aquí estamos una vez más, Padre Santo, para exaltar tu nombre, Padre, y para glorificar tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. 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 Gracias, Padre bendito. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Venga, Señor, tu reino para santificar tu nombre y que sea santificado tu nombre y que venga tu reino, Señor, para que se haga tu voluntad como se hace en los cielos. Se haga también aquí en la tierra, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias. Gracias. Gracias, Santo, Santo, Santo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en un señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en un señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en un señal de gratitud.
Santo Espíritu. Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, paz, paz de Cristo, hermanas, paz de Cristo. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Exaltamos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Seguimos adelante, hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a ir al capítulo 4 de Efesios, hermanos. Y vamos a ir al versículo 17. La nueva vida en Cristo. Es tan importante, hermanos, entender la nueva vida. Y la nueva vida no es en nosotros. Alguien puede justificar y decir, es que nosotros seguimos siendo carne. Sí. Una cosa es ser carne y otra cosa es habitar en un cuerpo de carne. Son dos cosas diferentes. Y es necesario definir correctamente lo que es la carne y otro lo que es el templo del Espíritu Santo. Mientras nosotros no hagamos diferencia entre lo que es la carne y el templo del Espíritu Santo, nunca vamos a poder vivir la vida. Vamos a vivir una vida religiosa y nos van a obligar a que hagamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos reclaman derecho legal sobre las almas cuando el que murió en la cruz del Calvario se llama Jesús. Y si alguien puede ejercer un derecho legal, lo único que lo puede hacer es en el Espíritu. Y el Espíritu no ejerce derecho legal. Porque Jesús pudo haber ejercido derecho legal y reclamar a Judas. Y es algo tan importante, hermanos. Por eso es que hoy Judas está dentro. Por eso es que hoy los ladrones se protegen a los ladrones. Por eso es que hoy se tiene derecho legal para robar. Se tiene derecho legal para echar fuera a la gente. No se trata de justificar con la palabra de Dios lo que nosotros queremos defender. Si tú intentas defender a Cristo, es porque tu Cristo es un Cristo que no es el Todopoderoso. Tú eres mejor que el Cristo. Yo puedo sacar argumentos y poner retóricas y tener palabras persuasivas de humana sabiduría para demostrar lo que es el derecho legal, para demostrar el orden. El orden no se demuestra legalmente. El orden se demuestra espiritualmente porque Dios es espíritu y Dios es un Dios de orden. Me van a perdonar. Por eso es que en el capítulo 8 del libro de los Romanos, el apóstol Pablo declara, afirma, lanza y determina la realidad espiritual de los hijos de Dios. Como una victoria, no como una apreciación que yo tengo que ganarme. Porque el mérito de Jesús en la cruz del Calvario nos hizo perfectos para los que estamos en Cristo Jesús. Pero los que están en una religión
nunca van a ser perfectos porque están esperando a que su autoridad les determine cuándo llegan a una perfección. Los que son dignos de estar allí y los que no son dignos de estar, de acuerdo a conceptos humanos. Porque no estudian la carta, el Evangelio de Pedro. Porque es apócrifo. Los que escriben la historia siempre la han escrito a su favor. Y me van a perdonar los que dicen que la Biblia es la historia de Israel. No es la historia de Israel. Jamás ha sido la historia de Israel. Jesús dijo, las Escrituras, el Antiguo Testamento, no dijo, es la historia de mi pueblo. Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Hay alguien en casa? Y si yo no puedo ver a Cristo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, es que no me ha sido revelado. No puedo disfrutar una nueva vida en Cristo. Soy un simple religioso más, igual que los demás religiosos. O sea, no soy mejor que los católicos, ni soy mejor que los trinitarios, ni soy mejor que los mormones, ni soy mejor que los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque nada más creo lo que mis líderes dicen y no soy capaz de tener una relación personal con Cristo. Nunca he escuchado su voz. Jesús les dijo a aquellos fariseos, nunca habéis oído su voz, nunca habéis visto su aspecto. Y no porque Dios no quiera hablar contigo. El problema es que me condicionaron mi mente para depender de los hombres y no del Espíritu Santo. Si Dios es Dios de orden, entonces Dios ordenó que el Espíritu Santo viniera a nosotros para guiarnos a toda la verdad. Yo puedo justificar que Dios a mí me puso. Que yo soy el elegido. Que yo soy el que mando. Que yo soy el que gobierno. Nunca voy a entender. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y pone la diferencia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que si alguien está en Cristo Jesús, su juicio ya fue completado y fue declarado libre. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Hoy el Hades controla la iglesia. La iglesia que los hombres están edificando. La iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Escuchen las palabras que estoy haciendo un juego de palabras que alguien utiliza para tratar de demostrar que son la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días. Es una apreciación correcta.
conceptualmente. Pero la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, solamente Jesucristo la conoce. Conoce el Señor los que son suyos. ¿Hay alguien en casa? El apóstol Pablo no está diciendo esas palabras nada más para agradar a los que creen. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y a dónde nos mete a vivir. Es tan importante entender, una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar en una institución. ¿Por qué? Porque estar en Cristo es estar en el cuerpo de Cristo, no en una organización. Por eso es que hay tantas instituciones y todas las instituciones ponen su orden. Una cosa es el orden institucional y otra es el orden divino. Por ejemplo, si una persona de la Iglesia Apostólica se sale y se va ¿cómo se llama? Con la luz del mundo y sigue su relación con Cristo en la luz del mundo, ¿se fue al infierno? Sí, van a decir todos. Sí, se fue al infierno porque se salió, no era de nosotros. Pero si una persona de la luz del mundo se sale de la luz del mundo y viene con nosotros, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué dicen los de la luz del mundo? Se condenó. Se fue con los paganos apostólicos. Pero ¿qué decimos nosotros? No, llegó a Cristo, llegó a la salvación. No, hermano. El hecho de que tú llegues a una institución no quiere decir que llegas a Cristo. Llegas a la institución. Si alguien de la Iglesia Católica sale de allá y se viene para acá, ¿qué decimos? Lo rescatamos, lo salvamos. Y si alguien de aquí se va para otra denominación trinitaria, ¿qué decimos? Retrocedió. Se va a ir al infierno. Ay, me dan ganas de rascarme la cabeza. A mí se me hace que le estoy alborotando los piojos espirituales a algunos. ¿Hay alguien en casa? Una cosa, ¿qué les digo con esto? Que una cosa es el orden institucional y otra cosa es el orden divino. Y nosotros tenemos que estar atentos. Dios es Dios de orden. Las instituciones ponen su orden, pero ese no es el orden de Dios. ¿Por qué? Porque para empezar, el orden es así. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Ven? Cuando Dios estableció su iglesia, en el libro de los Hechos, no había rangos espirituales, había capacidades de servicio, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hasta el año 320, después de que Constantino, entonces tomaron el ejemplo ¿de quién? De ellos, como institución romana. El Estado institucionalizó la iglesia. Por eso recuerdo clarito a una hermana que Dios la usa, le dio una visión, miraba a la iglesia vestida de novia
Su vestido no era blanco, pero todo el vestido estaba lleno de sellos de institución. Todas. Institución de educación, institución política, institución todas, y a lo último, hermanos, en la cola del vestido de la novia decía institución religiosa. Queriendo subirse a un avión blanco, queriendo irse al cielo. Mientras la iglesia sea una institución, no podrá volar al cielo. Nunca los méritos humanos van a suplantar la cruz de Cristo. Y el que tenga oídos para oír, oiga, no lo digo para contender. Lo digo orando que Dios les dé sabiduría y espíritu de revelación. Porque necesitamos comprender la nueva vida en Cristo. Y si la nueva vida en Cristo no tiene condenación, soy libre. Y por eso dice el capítulo, lea todos los 7 capítulos de Romanos y llegue al 8 para que vea que el apóstol Pablo no dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es una manera de hacerles sentir bien a los creyentes. Les está explicando su realidad. Que viviendo en la carne y viviendo bajo la ley no se puede agradar a Dios. Por eso es que dice, quisiera irme a Romanos, voy a irme a Romanos capítulo 8 tantito, hermano. Espero que no me quede 3 días ahí. Ahora pues Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y enseguida dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, cuando una persona está en Cristo Jesús, no anda conforme a la carne. No justifica con palabras su derecho a ser mejor que los demás. La ley te daba esa prioridad de sentirte mejor porque cumplías la ley. Por eso Saulo decía, soy fariseo de fariseos, porque en cuanto a la ley soy irreprensible, o era irreprensible. Pero ¿de qué me servía? ¿De qué me servía ser irreprensible conforme a la ley? Por cumplir los mandamientos de una institución. ¿De qué me servía? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el hecho de que yo cumpla reglamentos, eso no me hace más acepto delante de Dios. El hecho de que yo vaya al templo todos los días no me hace más acepto que los que no van al templo. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, el hecho de que yo lo hiciera, que yo no mintiera, que yo no robara, que yo no deseara a la mujer de mi prójimo, yo lo estaba haciendo. Pero eso no me justifica. La ley no tenía ningún poder para salvar. Porque el poder del pecado es la ley. Porque aunque tú dijeras, no codicio, pero es que está demasiado guapa esa. Nunca había visto una mujer tan hermosa. Y la traes metida entre ceja y ceja, entre espalda, bofe y corazón, como dicen ahí. La traes clavada. Es que yo no soy envidioso. ¿Cómo de que no? Es que yo no soy celosa. Ay, 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 digan conmigo. Es que yo no miento. Ay, santo Señor.
Entonces se equivocó el Señor. Entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Para que tú te justificaras de que tú no haces nada malo? Porque lo que era imposible para la ley, cumplir la ley no te salvaba, te justificaba. Cumplir la ley no te santificaba. Por eso era necesario sacrificar el cordero cada año, para que tu conciencia de pecado estuviera tranquila, para que mi conciencia de pecado estuviera tranquila. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú hagas las cosas te hace sentir mejor que los demás. Por eso la oración del publicano y del fariseo: te doy gracias, Señor, porque no, yo sí cumplo, mira, yo sí diezmo, yo sí traigo ofrenda, yo sí voy al culto. Este perverso ni bien, pelos parados de la caña que acá nomás está hablando y hablando y hablando. ¿Hay alguien en casa? Y tampoco digo esto para justificar a los que no van al templo, sino para que entendamos que nuestra vida debe ser en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley y Cristo en mí cumple la ley, no yo. Y el apóstol está diciendo, porque lo que era imposible para la ley no me salva. Mi conciencia de pecado seguía estando allí. Por eso necesitaba yo entender que tenía que cuidar mi relación personal con Jesús. Todo era sombra y figura de lo que había de venir. Por eso en la ley iba la gente, ofrecía el sacrificio del cordero y regresaba a casa. Y lo primero que tenía que hacer era cuidar que el primer corderito que naciera, blanco, sin defecto, tenía que apartarlo. Porque el cordero, para presentarlo, tenía que ser de un año, sin defecto. Y tenía que apartarlo del resto de todos y ponerlo en un corral aparte. Y a ese tenía que atenderlo con todo esmero. Porque de ahí dependía su relación con Dios, el perdón de sus pecados. Todo el año alimentándolo de una manera especial, cuidándolo de una manera especial, preparándolo para que estuviera gordito, lleno. No como hoy los líderes de hoy, gorditos, llenos, porque están preparados para el holocausto. Cuidado, porque viene el holocausto sobre ustedes. Sin ni siquiera entender que Israel tenía la obligación de tener una relación personal con ese corderito, dándonos a entender a nosotros ahora que nuestra relación de toda la vida, no de un año, porque el sacrificio de Jesús quita el pecado para siempre, para que nosotros para siempre tuviéramos una vida de oración, una vida de lectura bíblica, una vida de ayuno, una vida de misericordia, una vida de piedad, no encerrados en cuatro paredes, como estaban aquellos sacerdotes de la ley, tratando de cumplir todo dentro de un templo, cuando ahora somos el templo del Dios viviente y el que cumple todo se llama Cristo y no yo. Pero yo tengo que cuidar mi relación, segundo tras segundo, minuto tras minuto, y no de una manera esclava, de una manera libre. No para estar esclavizado en los rudimentos de la ley. Si Cristo cumplió la ley, poquito veneno no mata, ¿verdad? ¿Cómo de que no? Poquito veneno sí mata. ¿O nunca leíste la parábola de la levadura?
Cristo. No penséis que he venido, dijo Jesús en el capítulo 7, para abrogar la ley o los profetas. No vino para abrogarla, vino para cambiarla de lugar. En la ley estaba escrito en tablas de piedra. En la gracia, Él dijo, voy a poner mis leyes, mis mandamientos, mis estatutos sobre sus mentes y sobre sus corazones las voy a escribir. La cambió de lugar, lo avisó por el profeta Isaías, por el profeta Jeremías en el capítulo 31, creo. Dijo, voy a escribir mi ley sobre sus mentes y sobre sus corazones. O sea, yo voy a estar allí. Por eso es tan importante, hermanos, entender nuestra relación día con día, minuto tras minuto, hora tras hora, segundo tras segundo. Por eso el apóstol decía, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No se trata de posiciones, no se trata de rangos, no se trata de porque cambie una mesa directiva va a venir un cambio. No, hermanos. Todas las instituciones son movidas por espíritus. Por eso, mientras la iglesia del libro de los Hechos no fue una institución, el Espíritu Santo la podía guiar. Pero a partir de allí entró un espíritu que viene de Babilonia. Y un día voy a soltar una palabra. Solo espero el momento para decirla, para que sepan quién dirige realmente, qué espíritu dirige la iglesia. Porque el Señor me dijo así, la gran apostasía de mi iglesia. Han hecho a un lado mi palabra, dejaron mi palabra. Y cada vez la van dejando más, para justificar sus acciones como hombres. Por eso es importante, hermano. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley vino para condenación. Porque nadie cumplía la ley. Aún los mismos sacerdotes violaban la ley. ¿Hay alguien en casa? O sea, ellos sí tienen licencia para matar. Y porque como la ley no podía salvar, dice el versículo 3, por lo que del capítulo 8 de Romanos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no tenía esperanza, hermanos. Estaba destinado a la muerte. Y no estaba destinado a la muerte, estaba muerto en delitos y pecados. Pero lo que a mí me impresiona es que los fariseos, sabiendo que ellos no cumplían la ley, todavía ellos se atrevían a condenar a los que según ellos no cumplían la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, así que tuvo que actuar Dios. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En la carne, y por eso es tan importante entender lo que es la carne. Una cosa es la carne y otra cosa es el templo del Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y da la respuesta. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, ¿dónde quedó la ley de Moisés? Aquí quedó, mira, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero en la ley del Espíritu de vida dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, yo como pastor no puedo enojarme contra mis ovejas. Mucho menos darle carta de divorcio, fírmame la renuncia. ¿Es más importante la ley institucional a la ley de Cristo? Y ahí pues, es que no somos legalistas, somos orden, tenemos orden. ¿Orden de quién? ¿La orden de los jesuitas o la orden de los rosacruces o la orden? ¿Qué orden tienen? ¿Orden de matar? ¿Orden de quitar a lo que les estorba? Ese es el orden que tenían los fariseos. Ese es el orden que tenía el judaísmo. Jesús les estorbaba. Por eso la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y yo les pregunto, en la ley dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en la gracia, en el Nuevo Testamento, ¿dónde dice eso? No se requiere un mandamiento escrito en la ley. Ahora hay un cambio. Ese mandamiento está escrito en el corazón. Y tú amas. Amas a tus enemigos. Esa es la razón por la que yo sigo estando aquí en la Iglesia Apostólica. Porque aunque me han tratado como un enemigo, seguimos intercediendo por ellos. Seguimos mostrando el amor. Sin dejar de decir lo que se me pidió que dijera. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es: vas a amar a Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado. Y si amas a Dios, no puedes enojarte con tu hermano. Hay alguien en casa. Pero hay hombres naturales que desde la barrera se ven mejor. No los puedes torear. Porque si los toreas, traes espada también tú para matar. Y la espada que traemos no es para matar, es para dar vida.
Por eso si tú lees, hermano, el capítulo 7 simplemente, ya no los 7 capítulos, te vas a dar cuenta que la ley solo produce pecado. La ley de Moisés. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús produce vida. Amén. Por eso es importante, mire hermano, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, díganme quién es fuerte por la carne. Si el Señor condenó al pecado en la carne. No más que hoy el fariseo disfraza que es fuerte, que es poderoso, porque tiene estudios, porque es teólogo, porque sabe hablar y sabe disertar. Pero sigue siendo carne, disfrazada de espiritualidad. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y dice enseguida, hermano, ¿para qué? ¿Para qué condenó al pecado en la carne? Para que nadie se justifique. Es que mi Dios me puso. Para que nadie se justifique es que yo soy la autoridad. Para que nadie se justifique. Por eso dice enseguida, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es justa, es santa. Pero esa justicia se cumple en Cristo porque Él cumplió la ley. No he venido para abrogar, he venido para cumplir. Allá va. Porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, presumiendo. Por eso el apóstol decía, permítame gloriarme, yo también tengo que de qué confiar en la carne. Soy fariseo, soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley fariseo, irreprensible. Y dice, y todo eso ahora lo tengo por basura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué me sirve a mí decir que yo soy teólogo? Es que yo soy el líder, es que yo soy el Anás, es que yo soy el Caifás, es que yo soy el sumo sacerdote, es que yo soy el que mandó. ¿De qué me sirve a mí? Delante de Pablo y delante de Cristo, para él eso era basura. Y hoy, ¿queremos vestirnos de basura? ¿Acaso no dice la Escritura, vestidos de Cristo? Ay, hermano, qué duro. ¡Qué duro! ¿Eso es duro? Si el apóstol Pablo estuviera aquí, ¿qué les diría? ¿Queremos cumplir la ley? Para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso el apóstol le dice a los Gálatas, nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios. Los que dejamos que Cristo gobierne en nosotros. No nos queremos imponer sobre los demás. No queremos justificarnos a nosotros mismos. Que queremos poner orden. Una institución humana puede poner orden. En una institución espiritual.
No, hermanos. Perdónenme. Es necesario entender la nueva vida en Cristo y perdónenme que hable de esta manera. Porque la única manera que la justicia y la ley, que es Cristo, se cumple en nosotros, es que andemos en el Espíritu y no en la carne. Porque los que piensan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La carne dice, yo soy el que voy a poner orden. La carne dice, yo soy el que voy a hacer esto. La carne dice, el Espíritu dice, Cristo es el que produce en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Hay alguien en casa? El ocuparse de la carne, hermano. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Fíjense bien, se sujetan a la ley de Moisés, pero no a la ley de Dios, no a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso es necesario hacer diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Muchos de nosotros tenemos conceptos de la ley de Moisés queriendo justificar la ley del Espíritu de vida. Jesús no necesita que nosotros no lo justifiquemos. Él es nuestra justicia. Yo no puedo defender a Cristo. Si yo defiendo a Cristo, es que yo soy más poderoso que Él. Y eso se llama soberbia. Y eso se llama prepotencia. Y eso se llama legalismo. Una cosa es el legalismo y otra cosa es el orden. Son dos cosas diferentes. El orden no impone legalismo. En el orden divino todo fluye armoniosamente. No se compran votos, no se venden posiciones, no se denigra a las personas, no se humilla en el orden divino. Cuando estamos en Cristo entendemos que Él es todo en nosotros, como dice nuestra hermana Elizabeth. Él es el todo. No hay espacio para la ira, para la molestia. La nueva vida en Cristo es precisamente en Cristo. ¿Hay alguien en casa? Es en una familia. Y una familia no es una institución. Ahora le vamos a cambiar, como están cambiando todos los conceptos para deformar todo lo que Dios estableció en el principio. Ahora vamos a hacer que la familia es una institución. ¿Humana? ¿O divina? Hablaremos de eso el día de mañana.
pero aplicado a Efesios capítulo 4, versículo 17. Con esto termino. La nueva vida en Cristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Su origen es espiritual, la hace terrenal, pero su final es espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva dimensión, no la misma. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, te saca de la dimensión terrenal y te mete a la dimensión espiritual. Ahora Cristo vive en ti. Ahora el Espíritu Santo vive en el templo. Nunca olvide que la carne es una cosa y el templo del Espíritu Santo es otra cosa. Por eso el apóstol dijo, yo también tengo de qué gloriarme en la carne. Y empieza a decir de lo que para él era más importante y no estaba en el cuerpo, estaba aquí, mire. Por eso es que el Señor decide escribir aquí la ley. ¿Y dónde queda la carne? La ley del Espíritu de vida, no la ley de Moisés, por favor. La ley de Moisés. El pecado quedó condenado en la carne. Por eso aquí detectamos el pecado. Y no permitimos que llegue aquí. De aquí lo botamos. Porque tengo poder, no. Por el poder de la ley del Espíritu de vida. Que me libre de la ley del pecado y de la muerte. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.